distintas geometrías, ¿no? Habíamos visto las geometrías planas, las paredes planas, en donde teníamos estas paredes planas en diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Primero vimos las paredes planas simples, hechas de un solo material, y después vimos las paredes planas compuestas, ¿no? En donde ya teníamos una composición de distintos materiales y el arreglo también era distinto. Podíamos tener un arreglo en serie o un arreglo en paralelo, serie, ¿no? Después vimos, jóvenes, el asunto de los sistemas radiales. Dentro de los sistemas radiales teníamos los cilindros y las esferas. Vimos solamente hasta la parte de los cilindros, ¿no? Y vimos también la deducción de cómo el calor se puede transferir a través de un sistema cilíndrico en un solo material o en distintos materiales también. ¿Ya? No es como en el caso de las paredes, que podíamos tener combinaciones serie y paralelo. En el caso de los cilindros, las combinaciones son únicamente en serie. ¿De acuerdo? En serie. ¿Y qué características tenían los cilindros? Que eran sistemas con área variable, ¿no? Sí, mientras el radio iba aumentando, obviamente que el área iba aumentando, ¿no? Ya habíamos quedado en esa parte. Y también vimos los conceptos de resistencias térmicas para cada caso y el concepto de coeficiente global de transferencia de calor también para cada caso. Ahora lo que vamos a ver, jóvenes, son los sistemas esféricos. ¿Ya? Vamos a ver los sistemas esféricos. Entonces vamos a compartir primero la pantalla. Ya aquí en el chat mejor si ponen presente. ¿Ya? En el chat, por favor, ya pongan presente. Ya. Y vamos a continuar, ¿ya? Y aquí, jóvenes, tenemos un sistema esférico, ¿no? Miren, un material sólido. Aparentemente parece ser un material de alguna espuma de plástico, o por ahí es un material como el yeso, como si fuese un material aislante, ¿no? Entonces, fíjense, este es un sistema esférico. ¿De acuerdo? Tiene entonces ciertas características. ¿Alguien quiere entrar, no? Ahí está, tiene ciertas características. Entonces tenemos, fíjense, un centro, ¿no? Por aquí. Y desde este centro podemos tener el radio, ¿no? Un radio interior hasta aquí. Y un radio exterior hasta la parte más externa, ¿no? Un radio 2. ¿Sí? El flujo de calor, si suponemos que por dentro la temperatura es mayor, entonces vamos a tener un flujo de calor que obviamente tiene que salir desde la parte interna y dirigirse hacia la parte externa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí nuestra razón de transferencia de calor. Ahí está.
Y también tendríamos, jóvenes, ciertos perfiles de temperatura por aquí en la parte sólida. Por eso sería bueno también acomodar un eje de coordenadas en esta parte. Sí, aquí fíjense, tenemos los radios y tenemos, jóvenes, quizás la posibilidad también de contar con una convección interna y una convección exterior, ¿no? Entonces, en el sólido, sí, en el sólido se tiene también un perfil de temperaturas que es una línea curva. En realidad tiene la forma de una hipérbola equilátera, ¿no? En el anterior caso era logarítmica, ¿no? Y en este caso tiene la forma de una hipérbola equilátera. La voy a dibujar con color amarillo o blanco. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Este sería el perfil de temperaturas entonces en la parte interna, en la parte sólida, ¿no? En el material sólido. Entonces también es una línea, una curva, ¿ya? Y de aquí ya tenemos las convecciones internas y externas, ¿no? ¿Sí? Ahí está, esa sería entonces la convección en la parte externa y por aquí seguramente que tendríamos la convección en la parte interna, ¿no? Entonces aquí tenemos la temperatura del fluido interior, aquí tendríamos T1, aquí tendríamos T2 y esta sería la temperatura del fluido en la parte exterior. Los perfiles de color celeste entonces representan los perfiles de convectivos, ¿no? Es decir, las variaciones de temperatura con el radio, ¿no? Entonces justamente en este lugar tendríamos el centro, ¿no? El centro, ¿ya? Y en este lugar, un lugar muy alejado, por decirles acá, ¿no? Muy lejos. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Esos serían entonces los perfiles de temperatura. Entonces, si hacemos un arreglo por acá, aquí tendríamos T1 si quieren. Aquí tendríamos T2. Y por acá, más o menos, ¿no? La temperatura del fluido exterior. Ahí está. A distintas posiciones desde el centro hacia afuera. ¿Ya? Ahí está, señor. Bueno, ¿qué pasa si simplemente ahora analizamos este asunto de la conducción, ¿no? No se olviden que el material tiene su conductividad térmica, ¿no? Tiene su conductividad térmica acá, ¿no? Tiene, si quieren, un área en la parte interna y desde luego un área en la parte externa. Entonces el área adentro es menor y afuera es mayor, ¿no? ¿Y esa área de qué depende? Depende del radio, ¿no? Depende del radio. Entonces sabemos que por Fourier el flujo de calor es igual a menos la conductividad térmica de ese material, el área y el gradiente de temperaturas, ¿no? ¿Sí?
Fíjense que este es un sistema tridimensional, ¿no? A ver, también eso es muy importante que se den cuenta. En el caso de una pared plana tenemos un sistema, sí, unidimensional, en una pared plana, ¿no? En el caso del cilindro ya es un sistema bidimensional. ¿Ya? Bidimensional. Y en el caso de la esfera, ya tendríamos un sistema en 3 dimensiones. ¿Ya? En 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Es tridimensional. Pero lo estamos manejando de una forma simple y sencilla. Lo estamos manejando bajo la geometría de una esfera. Entonces, al final estamos trabajando con una ecuación diferencial en una sola dimensión, ¿no? ¿Ya? En una sola dimensión. En este caso, el área, ¿de qué va a depender? Va a depender del radio, ¿no? Y en este caso, si trabajamos con el radio, el área externa o cualquier área interna o externa va a ser igual a 4 veces por pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Ese es el área superficial, ¿no? El área superficial. ¿De acuerdo? Va a depender del radio. Este es el área para una esfera completa, ¿no? Aquí en el dibujito estamos mostrando solo una semiesfera. Una semiesfera. Bueno, ¿cómo sería entonces la situación aquí? Ahí está. Y tengo que separar las variables para poder integrar, ¿no? ¿Sí? Tengo que separarlas, sí o sí. Ahí está, ¿no? Fíjense cómo estoy separando las variables ¿para qué? Para integrar. Desde el radio 1 tengo T1 y hasta el radio 2 tengo T2, ¿no? Ahí está, así de sencillo, ¿no? No hay por qué complicarse tampoco aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí. Y aquí en la integral, miren, lo podemos hacer así de sencillo. Lo puedo reescribir así si quieren. Y al aplicar la fórmula tendría menos 2 más 1, menos 2 más 1. Así de sencillo. Tendría que usar x a la menos 1 entre menos 1, ¿no? En otras palabras, menos 1 sobre x. Ahí está. Menos 1 sobre x. Listo. Entonces aquí tendríamos menos 1 entre R2, 1 entre R1. Ahí está. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los signos. Entonces, si nos venimos por aquí, ahí está. Ocurre, ¿no? En el material sólido. Solo en el material sólido. Fíjense cómo hemos anulado además los signos, ¿no? Cómo se procedió con los signos. ¿Ya? Ahí está.
Ahora, si yo quiero anotarlo en función a la resistencia térmica, también se lo puede hacer, ¿no? En función a la resistencia térmica. Esta es la fuerza impulsora y la resistencia térmica tendría que ser igual a esto. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, como conclusión, la resistencia térmica ya, ahí está. Entonces, esa sería la expresión para evaluar la resistencia térmica del sistema. ¿Ya? ¿De acuerdo? De esa manera llamo resistencia térmica. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos tomar en cuenta la convección interna y externa? Entonces, las resistencias son todas en serie igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta esta sería la fuerza impulsora sobre la resistencia térmica, ¿no? Del sistema. Pero la resistencia térmica son tres resistencias térmicas, la del aire o fluido interior dentro del cuenco, dentro de la esfera, la resistencia del material y la resistencia de la convección exterior. Entonces, desde aquí tendríamos la resistencia de convectiva interna, la resistencia del sólido, y aquí tendríamos la resistencia, ¿no?, del fluido exterior. Entonces aquí tenemos una resistencia convectiva 1, una resistencia convectiva 2 y aquí tendríamos una resistencia del sólido, ¿no? ¿Ya? Entonces tendríamos la resistencia convectiva interior más la resistencia del sólido, la resistencia convectiva exterior. Si quieren pongámosle IE, ¿ya? Y la diferencia de temperaturas, si el flujo de calor va en el sentido de la flecha conforme está el esquema, entonces la temperatura adentro tiene que ser mayor a la temperatura afuera, ¿no? Ya tendría que suceder de esa manera, ¿no? Ahí está. Directamente, ¿no? Sin tomar en cuenta las temperaturas en las paredes del sólido, la T1 y la T2, ¿no? Ya. Bueno, entonces, esto aquí sería igual. La convección interna sería entonces 1 sobre H interior, área 1. Más la resistencia del sólido, ya sabemos que es 1R1 menos 1R2, 4pi por K. Y la convección externa 1H exterior, área 2. Y la fuerza impulsora, desde luego, sigue siendo la misma diferencia de temperaturas. Ahí está, ¿no? Aquí no hay que olvidarse que el área 1 es 4pi
R1 cuadrado y el área 2, 4pi R2 cuadrado. ¿Ya? Ahí está, esas serían las áreas. ¿Ya? Área interna y área externa. Se refiere al área de la pared interna del sólido, área 1, y área 2 es el área de la pared externa del sólido, que corresponde al área superficial de una esfera, ¿no? ¿Ya? Ahora también ya podemos hablar del concepto de coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? ¿Ya? Ya, ¿no? En este caso, también el valor de U por A es constante. El producto de U por A, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el coeficiente global medido en la pared interna por el área interna va a ser igual al coeficiente global medido en la pared externa por el área externa. Pero las áreas son 4pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces, esto puede ser evaluado en realidad en cualquier lugar, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que las áreas son 4pi por radio cuadrado, entonces esto se puede simplificar de esta manera, ¿no? 4pi ya no aparece. ¿Por qué? Porque 4pi se va a anular, ¿no? Ahí está, ¿sí? Por si acaso. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, aquí, ¿verdad? A ver, vamos a llevarlo esto. Vamos a copiarlo. Lo vamos a traer acá, ¿no? Aquí está. Y la comparamos, entonces podríamos compararla y llegar a esta equivalencia, ¿no? De que esto es igual a U por A por la diferencia neta de temperaturas, ¿no? Con lo que U por A, entonces, sería igual a todo esto, ¿no? Sería igual a 1 sobre 1 H interior, área 1. Este término del central es la resistencia conductiva del sólido, ¿no? ¿Ya?
Ahí está. U por A tendría que ser igual a eso. Ahora, si uno quiere hallar U en algún lugar, adentro o afuera, imagínense que quiero hallar afuera, entonces digo simplemente esto va a ser igual a U2 por área 2. Entonces U2, miren, el área 2 pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir. Y eso es lo que hemos hecho en todos los demás, en todas las demás deducciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Área 2, H interior, área 1. Área 2, cuatro pi por K. Y aquí tendríamos simplemente, ¿no? Más 1 H exterior. Ahí está. Puedo llegar a un nivel de simplificación un poco más todavía para terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, U2 sería igual. Ya podemos simplificar, pues sabemos que las áreas es 4 pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? 1 y aquí tendríamos radio 2 al cuadrado sobre H interior, radio 1 al cuadrado. Más, aquí me va a dar radio 2 al cuadrado. ¿No? Cuatro pi se cancela, entonces simplemente quedaría sobre K. Ahí está. Entonces, este sería, jóvenes, nuestro coeficiente global de transferencia de calor en el caso de que querramos medirlo, ¿no? Afuera, en la superficie exterior de la esfera, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Y si ya quiero hallar el interno, el 1, entonces ya puedo trabajar con esta relación, ¿no? Puedo trabajar con esas relaciones para poder hallar el coeficiente global ubicado en cualquier lugar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si tuviésemos esferas con materiales compuestos? Es decir, que sean multicapa, ¿no? ¿No? En el caso de tener, si tenemos entonces, ¿no? Esferas multicapa, también sigue siendo en serie, ¿no? Sigue siendo en serie. Entonces, simplemente se considera se añaden las resistencias de los sólidos que están en serie, ¿no? ¿De acuerdo? Sería simplemente cuestión de añadir. ¿Ya? Miren, aquí tendríamos la convección interior. Aquí tendríamos la resistencia del primer material sólido. En el caso de que exista otro material sólido, así sucesivamente hasta la última resistencia, ¿no? Y aquí la fuerza impulsora total. ¿Ya? Listo, entonces si nosotros quisiésemos hallar el valor de U también afuera, o en el último lugar, si ustedes quieren, a ver, vamos a borrar esto, en el último lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sería igual a esto? Sería sub n, ¿no?
Ahí está, en la última posición. Entonces tendría que tener una forma muy parecida a la que acabamos de ver, ¿no? Sería igual a 1 sobre R sub n al cuadrado sobre h interior R1 al cuadrado más Rn al cuadrado, y este es el término que corresponde a la resistencia del primer sólido, ¿no? Ahí está, ¿sí? De esa manera entonces también obtendríamos el coeficiente global para sistemas multicapa. Ya es cuestión de deducción lógica nomás, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Miren, nos hemos dedicado básicamente a obtener fórmulas, nada más, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí, jóvenes? Sí, ahí, yo dije se me cortó. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por mi parte, ningún ingeniero. ¿Ya? Espero que sea homogéneo esto, ¿no? Para todos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces, ¿ya? Un ejercicio. ¿De acuerdo? En donde podamos manejar todos estos conceptos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio es un ejercicio clásico, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, pero tenemos que dibujarlo bien. Ya. Miren, lo que vamos a hacer es estudiar la transferencia de calor que ocurre en un horno de arcilla, en un horno de cerámica. ¿Ya? Los hornos de cerámica son hornos, son ambientes grandes, ¿verdad? Son hornos grandes que tienen una forma particular, ¿no? Y quizás digo, ¿no? Van a ver ustedes algo, algo parecido a esto si van y visitan Ceravol o Inserpaz, ¿no? O cualquier empresa que fabrique tejas, ladrillos, ¿no? De acuerdo, celosías, o cualquiera de esos materiales que ustedes conocen que se utiliza para la construcción, ¿no? Material cerámico. Azulejos también, ¿no? Azulejos cerámicos, tejas, ladrillos de distintos huecos, celosías, etcétera. Bueno, ya. Bueno, yo he visto, yo conozco Ceravol y los hornos tienen esta forma, ¿sí? Son hornos semicilíndricos, ¿me entienden? Son hornos semicilíndricos. Y tienen en los laterales secciones esféricas, ¿de acuerdo? Tienen secciones esféricas. El piso es común y corriente, es un piso de tierra nomás, ¿ya? Es un piso de tierra,
¿de acuerdo? En donde en el interior se queman gases de combustión, ¿no? Se quema gas industrial. Y este horno, entonces, calienta. Tiene obviamente una sección, una abertura, una puerta, digamos, ¿no? Donde se carga todo el material que hay que cocer, hay que cocinar o cocer la arcilla, ¿no? Y se carga todo el material y después se calienta el horno en un periodo en donde la temperatura va a ir aumentando en el interior del horno hasta que se estabilice. ¿Ya? Y esto puede durar días inclusive, ¿no? Días. El calentamiento del horno y el enfriamiento del horno pueden durar días. Y el tiempo de cocción también puede durar días, dependiendo de la carga de material y de qué tipo de productos se está introduciendo, ¿ya? Entonces, miren, lo que vamos a hacer nosotros aquí es dibujar este hornito, ¿ya? Sí, pero yo voy a dibujarlo como un corte primero, ¿ya? Ahí está, vamos a ver. Ya podría hacer eso. Y aquí vamos a dibujar las secciones esféricas, ¿ya? Algo por el estilacho. Ya. Esto no me va a servir, me parece. Lo voy a borrar nomás. Ya lo borramos nomás, jóvenes. Y lo que me interesa es recortar estas partes. Quizás estoy exagerando con algunas dimensiones, ¿ya? ¿Me entienden? Estoy exagerando seguramente con algunas dimensiones. El espesor, por ejemplo, lo veo muy grueso, pero no importa. Es para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Bueno, aquí vamos a tener un problemita. Un problemita, pero vamos a arreglarlo. Es que los colores se nos escapan aquí, ¿no? Ya.
Ya. Miren, más o menos tendríamos aquí el horno, de esta manera, ¿ya? Ya, bueno, es más o menos algo así, ¿ya? La verdad, mi intención no es perder mucho el tiempo en el dibujo, pero más o menos sería algo así, ¿ya?
Ya, miren, entonces este va a ser nuestro ejemplo número 1. ¿Ya? Es un horno que tiene esa forma y en realidad está compuesto por geometrías de distintos tipos, ¿no? Más que todos secciones o partes de cilindros y partes de esferas. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Entonces, miren. Aquí vamos a darle estas dimensiones, ¿ya? Este largo que sea de... Vamos a darle unos 10 metros, si quieren. Y los radios también. Este radio que sea de 3 metros, 3,5 metros. Y este otro radio más chiquitito. Ya, vamos a hacer una cosa, que este sea de 4 metros. Y este lo cambiamos, ¿ya? Si no, va a parecer muy, como que, muy irrealista. Vamos a poner 4,5, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Este horno está fabricado con un ladrillo refractario. Tiene una conductividad térmica de 0,085, ¿ya? Metros, grados, centígrados nomás, ¿no? No es metros cuadrados, metros. ¿De acuerdo? Y tenemos ciertas condiciones dentro del horno. Tenemos un coeficiente convectivo interior que vale 70, pongan, vatios, metros cuadrados, grados centígrados, y tiene una temperatura interior de 900 grados centígrados. Y por fuera tenemos un coeficiente convectivo externo que también puede ser relativamente alto, debido a que ya por fuera puede haber vientos, brisas y todas esas cosas, ¿no? Y podríamos asignarle unos 110. Y que la temperatura afuera, en un lugar muy alejado del horno, esté, digamos, en invierno, como ahora. Pónganle 10 y 15. 15 grados centígrados. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el detalle del ejercicio? ¿Ya? ¿Cuál es el detalle del ejercicio? El detalle del ejercicio va a ser el siguiente.
Bueno, aquí está nuestro ejercicio entonces. Ya es un ejercicio por lo que pueden ver completo, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Miren lo que dice aquí. El horno para materiales cerámicos consta de un ambiente cuya geometría es semicilíndrica en la parte central, con dos laterales de forma parcialmente esférica. Sí, ahí, ¿no? Está bien. Parcialmente esférica. Basándonos en la figura, obviamente, ¿no? El material con el que está construido el horno es un ladrillo refractario, dice, cuya conductividad térmica es 0,085 vatios, metro, etcétera, ¿no? Grados centígrados. El horno, dice, es calentado por medio de la combustión de gas natural, que tiene un costo aproximado de 1 boliviano por kilogramo, dice. Habría que precisar ese costo, ¿no? Pero el gas natural es muy, muy barato, ¿no? ¿Sí? Muy barato. Sí, fíjense, si 10 kilos de GLP valen 26 pesos, ¿no? Entonces sería como 2 pesos con 60 el kilo de GLP. Y el de gas natural, mucho menos, ¿no? Pongámosle que vale 1 peso, ¿ya? Habría que ver en realidad cuánto es el costo, ¿no? Pero no importa, para fines didácticos está bien, ¿ya?
Y además dice que el sistema posee un rendimiento del 65%. ¿De acuerdo? Del 65% en términos de qué sé yo, de la combustión, porque puede ser que el gas natural tenga componentes no combustibles como dióxido de carbono o humedad, ¿no? ¿De acuerdo? O que la combustión no sea completa, ¿no? Etcétera. Entonces, de todo el calor que se genera, o debería generarse, mejor dicho, de todo el calor que debería generarse, solamente el 65% se está empleando. ¿Ya? Eso significa ese rendimiento. ¿Ya? Aquí quizás también sería bueno especificar que se puede despreciar la razón de la transferencia de calor en la base del horno, en el piso, ¿no? Porque el piso básicamente es infinito, ¿no? ¿Ya? Y cuando el horno está trabajando en estado estacionario, la temperatura del piso del horno es constante y en toda esa zona digamos que es constante y hay un momento dado en que las temperaturas son constantes y ya no hay fuga de calor por el piso. Ya no hay fuga de calor por el piso. Ya, entonces quizás podríamos especificar eso más aquí, ya para que se ubique, ¿no? De que algo va a existir obviamente, ¿no? Pero es muy poca, ¿sí? En lo que es el teclado de mi... Ahora sí. Vamos a este ejercicio y los dejo tranquilos, ¿ya? Ahí está. Miren, hay que basarnos en, ¿no? Esta figura de acá. Una longitud L de 10 metros, tiene un radio interno de 4 metros y uno de 4,5 metros. ¿Eso qué significa? Que el espesor de las paredes son de medio metro, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Más o menos así es también en la realidad, dependiendo también del tipo de horno y, y la capacidad, ¿no? ¿Ya? Ahí está, entonces de un lado se ve así, como ven. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que primero determinar cuánto es la transferencia de calor que pierde este hornito, ¿no? ¿Cuánto pierde? Definitivamente va a perder, por más de que el aislante sea muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura adentro, la temperatura de los gases de combustión es muy alta, pongámosle 900 grados centígrados. Y el coeficiente convectivo adentro no es tampoco tan bajo. Tiene que haber una muy buena convección dentro del horno para que el cocimiento de la cerámica sea uniforme. Entonces ese valor de 70 está bien. Y por fuera podemos tener corrientes, brisas de aire, entonces el coeficiente externo podría llegar a 110 o quizás también menos, ¿no? Quizás estoy exagerando un poco. En donde la temperatura del aire exterior es de 15. Entonces definitivamente va a haber una fuga de calor, por más de que ese aislante sea perfecto. ¿No? Si yo bajo la conductividad térmica del aislante a valores más bajos, igual vamos a ver y demostrar que hay una transferencia, una pérdida de calor. ¿Ya? Entonces, miren, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos entonces parte por parte. ¿Ya? Entonces, miren, es interesante notar que el calor se va a perder por la zona esférica. Vamos a representarlo así. Y también se va a perder por la zona cilíndrica. ¿No? Ahí está, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo calcular un calor en la zona cilíndrica
cilíndrica y un calor en la zona esférica, ¿no? Y sumar. Y ahí voy a obtener el calor total perdido por el sistema. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, el calor total perdido va a ser igual al calor por la zona esférica más el calor por la zona cilíndrica. ¿Ya? Miren, los dos laterales, estos dos laterales, esta parte si quieren y esta otra, hacen una semiesfera, ¿no? Esos dos pedazos. Porque es como partir una naranja en 4 partes. Entonces, esta parte sería como un cuarto de la naranja, igual que este otro un cuarto. Entonces, dos cuartos, yo tengo la mitad de la naranja, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como tener una cuarta parte, ¿ya? En los laterales, ¿no? Una cuarta parte de esfera. Pero ambas, al final y al cabo, ambas, ¿no? Son la mitad. La suma de las dos es la mitad. Ya. Bueno, entonces, hagamos eso, ¿no? El calor perdido en la zona esférica, miren, lo voy a anotar aquí, es igual a la fuerza impulsora, ¿no? La temperatura del fluido adentro menos la temperatura del fluido afuera. Y tengo las resistencias térmicas, ¿no? En la zona esférica. Entonces, aquí yo tengo 1 sobre H interior, el área interior, más la resistencia térmica del sólido, ¿no? Y como así tal como está, entonces en una esfera completa, ¿no? Para una esfera completa. ¿Cómo la convierto para los 2 cuartos? Es decir, para la mitad. Lo multiplico todo esto por la mitad más, ¿no? Ahí está. Por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque en realidad esas dos secciones de esfera hacen una mitad. Por eso estoy multiplicando por la mitad. Temperatura interna menos la temperatura externa, H interior, área 1, pero cilíndrica, ¿no? Entonces, si quieren, aquí podríamos especificar eso, ¿no? Esférica y esférica, ¿no? Y aquí, cilíndrica. Más la resistencia térmica del sólido sobre 2pi K, la longitud de la zona cilíndrica y la convección externa, ¿no? Pero el área ya es también de la zona cilíndrica. Ahí está. Pero también si se dan cuenta, la zona cilíndrica es la mitad, no es un cilindro completito. Entonces, multiplicamos por la mitad, por un medio, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Así vamos a calcular nosotros el calor total. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, vamos a definir algunos datos primero acá. Por ejemplo, el área en la zona esférica interna, ¿no? Que sería 4pi R1 cuadrado. 4pi R1 es 4 metros, ¿no? 16. 64 por pi. Metros cuadrados. El área 2 externa ya sería también 4pi R2 cuadrado. 4pi, si nosotros nos damos cuenta, es 4,5. 4,5 al cuadrado sería, ¿no? ¿Ya? Para que no se confundan, vamos a hacer lo siguiente. Esto necesito borrarlo
para no afearlo el dibujo, ¿no? ¿Ya? Y vamos a poner 4 al cuadrado nomás para que no se confundan, ¿ya? Y aquí por 4,5, ¿no? Y si quieren de una vez lo calculamos, ¿no? De una vez se calcula eso. Entonces vamos a tener 4pi $201,06 metros cuadrados, ¿no? Y el otro. $254,47. Ahí está. Listo. Eso en la zona esférica, ¿no? Y en la zona cilíndrica tenemos área 1, sería perímetro por longitud, ¿no? 2pi por radio por la longitud. 4 metros por 10, ¿no? Estas serían las áreas. ¿De acuerdo? Esos serían los valores de las áreas. ¿Qué más necesitamos? A ver, creo que nada más, ¿no? No necesitamos nada más. Entonces tendríamos por este lado $915, ¿no? Adentro el coeficiente 70 por el área 201,06 más 1 entre 4 menos 1 entre 4,5, ¿no? 4pi por K, 0,085. 1 entre 110 y el área exterior es 254,47. Igual aquí lo mismo. $70 por 251,33.
Ahí está, ¿sí? Un poco apretadingo, pero ahí está, ¿no? Listo, ahí está. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y si todas nuestras unidades están en el sistema internacional, entonces tú no tendría por qué fallar, ¿no? No tendría por qué fallar. De todas maneras, fíjense, me gustaría que lo evaluemos por separado. ¿Ya? A ver. Bueno, si todo está bien, si no me equivoqué en nada, esos serían los resultados parciales. Y el resultado total sería 36.929,8 vatios. ¿No? Eso significa que el calor total perdido es de 37 kilovatios. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? 37 kilovatios, redondeando. ¿Ya? Ese es el calor total perdido por el horno. ¿Ya? Ahí está. Considerando simplemente las partes, ¿no? No los totales. O sea, por eso está el un medio ahí con color celeste, ¿no? Ahí está, entonces el horno está perdiendo 37 kilovatios, ¿no? O en otras palabras, 36.929,8 julios por cada segundo. ¿Ya? A ver, vamos con el otro. El inciso B. El costo. ¿No? Para hallar el costo, primero tengo que trabajar con el rendimiento. ¿Ya? Entonces, fíjense. Esta es la cantidad de calor que se tiene que producir, ¿no? Pero en realidad, por esos problemas que les digo, ¿no? Porque a lo mejor el gas no es puro, porque la combustión es incompleta, o porque el gas tiene que primero precalentarse, roba energía, ¿no? Etcétera. Entonces, el rendimiento no es 100%, es 65%. Entonces, en realidad tengo que quemar más gas. Tengo que quemar más gas, ¿no? Entonces, eso se puede traducir de manera proporcional en la cantidad de calor producido. Entonces, en realidad, tendría que llegar a producir más calor, el cual no se produce, obviamente. Tendría que llegar a producir más calor. Entonces, ¿cómo calculamos el costo del gas? Primero calculando
la cantidad de calor teórico que deberíamos obtener, ¿no? Tendría que ser mayor, ¿no? De gas, entonces, esto lo vamos a borrar. Tiene que ser más, ¿no? Entonces, si uno maneja proporciones, tendría que ser igual a todo esto. ¿Cuánto nos dio esto? 36.929,8. Y esto nos da 56.815,1 vatios. Ahí está, esa debería ser la cantidad de calor que tendría que producirse. Tendría que producirse, no se produce de esa cantidad de calor, ¿no? Por esos problemas que les dije. Entonces, esta cantidad de calor tiene que provenir de la cantidad de gas que tendría que sacrificarse en el horno, que tendría que quemarse en el horno, ¿no? Entonces, la cantidad de gas, o el flujo en este caso, ¿no? El flujo ya sería de gas necesario, no la cantidad. La cantidad ya sería tomando en cuenta las 24 horas, ¿no? Entonces, el flujo de gas necesario, ahí está, ¿no? El calor entonces teórico sería igual al flujo másico de gas multiplicado por el calor de combustión, que puedo representarlo así. ¿Ya? No me dice cuánto es, ¿no? A ver, ese dato creo que nos falta aquí, ¿no? El horno ya dice por kilo nomás, ¿no? Ah, pero no dice cuánto es el calor de combustión, ¿no? Ya, eso lo averiguamos rápidamente por acá. ¿Ya? Este dato también lo necesitamos, ¿no? $802 kilojulios por mol. A ver, vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero, hombre, había sido un archivote, ¿no? Un libro nos hemos bajado, ¿no? Yo tengo el del propano nomás, pero el del metano debe ser algo parecido.
Ya, aquí hay unos cálculos, pues ya no tengo tiempo para mirar esto, ¿no? O no tenemos tiempo nosotros ahorita. Aquí está, ¿no? Fíjense. Suponiendo que es metano nomás. Gas natural es casi 95% de metano. Entonces podemos tomar ya estos valores en kilojulios por mol. Podemos tomar como 75 si quieren, ¿ya? Como 75. Ahí está. ¿De acuerdo? Tomémoslo ese valor para el metano, ¿no? Ah, pero dice de formación, no es de combustión eso. Mal. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? 802,6 kilojulios por mol. ¿Ya? Ahí está. Entonces eso vamos a colocar aquí. No hay mi simbolito, ¿no? Ya vamos a poner así. Pero 802,6 kilojulios por cada mol, ¿no? Por cada mol. Gramo mol, entonces esto, ¿no? Ya, ahí está. Vamos a poner ese valor entonces. Porque ustedes saben, ¿no? Que el gas natural es mayoritariamente metano. Casi 98, 95 de metano, ¿no? Entonces no hay problema en suponer eso. Ya, ahí está, ¿no? Sacado de internet. Algo falló, ¿no? Se reinició todo esto. Se reinició. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces, tenemos, fíjense, aquí la masa de gas va a ser igual al calor teórico sobre el calor de combustión, ¿no? Entonces, calculamos. Entonces, 802,6, ¿no? 0,6. Entonces lo podemos multiplicar por 1000 de una vez, ¿no? Entonces sería 802,600 julios por cada mol, ¿no? ¿Sí? Pero un mol de metano es, miren, el metano es CH4.
La masa molar de esto es 12 más 4, 16, ¿no? Gramos por cada gramo mol. Entonces sería 16 gramos, ¿no? Ahí está, 16 gramos por 16 gramos directamente, ¿no? Porque un mol, ¿esto qué significa? Que un mol pesa 16 gramos. Listo, entonces es 802,6 kilojulios por cada mol. ¿Ya? ¿Y esto qué me va a dar? Gramos por segundo, ¿no? ¿Sí? Esto me va a dar gramos por segundo. Bueno, lo tengo en la calculadora esto. Entonces me va a salir este último valor entre 800, 2600, ¿no? Y me sale 0,079 gramos por segundo. Esa es la cantidad de gas que se quema, ¿ya? En un día, entonces, la masa de gas va a ser igual, la masa, ¿no? Ya no sería flujo, masa nomás. En un día, entonces la masa de gas sería igual al flujo másico de gas por el tiempo, ¿no? Entonces sería igual a 0,079 gramos por segundo por 24 horas por 3600 segundos, ¿no? Entonces, esto mismo por 24 horas por 3600. Y nos da 6 kilos. ¿Ya? Ahí está. ¿Y el costo cuánto sería? Directamente, si un kilo es un boliviano, entonces el costo sería de 6,212 bolivianos, ¿sí? Directamente. Ahí está, ese es el costo, ¿ya? No es nada complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Y si los precios son así, entonces ese es el costo de mantener diario un horno funcionando, ¿no? Si utilizamos gas natural con ese precio, desde luego, con ese precio. Ya, a ver, ¿qué más nos pide? Inciso C, el valor de la resistencia térmica del horno, sencillito, ¿ya? No tenemos que ir más allá. Entonces aquí inciso C, si no lo acabamos ahora, lo vamos a terminar después, ¿ya? Entonces inciso C, sabemos que la razón de la transferencia de calor es igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia térmica. Entonces la resistencia térmica es igual a la fuerza impulsora entre la razón de la transferencia de calor total, ¿no? 900 menos 15. Y el calor total nos dio 56, no, es 36,000, ¿no? No es 56. Esto es lo que debió producirse, pero nunca se produjo, ¿no? ¿Ya? Debió haberse producido, pero debido al rendimiento no se produce eso, sino más bien se produce esta cantidad. ¿Ya? Ya, entonces ese cálculo lo vamos a hacer aquí. Entonces, fíjense, la resistencia térmica sería igual a 900 menos 15 sobre 36.929,8 vatios. ¿No? Entonces, tendríamos 900 menos 15. Esto dividido entre, lo tengo aquí en la memoria, y sería 0,02396 grados centígrados sobre vatio. Miren las unidades, ¿no? Que tienen. Ahí está.
¿De acuerdo? Esta sería la respuesta del inciso C. ¿Qué más me pide? Inciso D. El valor del coeficiente global de transferencia de calor medido en el exterior, dice. ¿Sí? Medido en el exterior. Entonces eso sería inciso ABCD, ¿no? Inciso D. Para este asunto tenemos de que el calor total es igual a U por A por la diferencia de temperaturas, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Si yo lo quiero calcular afuera, entonces tendría afuera 1, 2. Entonces esto sería 2 si no me equivoco, ¿no? Según el dibujo, a ver, veamos. Según lo que hemos tomado, está bien, ¿sí? 2, radio 2 sería. Entonces, aquí el área 2 es el área externa, ¿no? Y el área 2 es igual al área de la zona cilíndrica y de la zona esférica. De la zona esférica afuera es 254,47. Metros cuadrados. Y de la zona cilíndrica, el área externa de la zona cilíndrica, 2, ¿no? El área 2 es 282,74. Pero este es el área completa. No, nosotros solo necesitamos la mitad de esta área, ¿no? La mitad. ¿Ya? Solo la mitad. Esas áreas, acuérdense que son completas. Y el área en realidad nos da 268,61 metros cuadrados. Ya, entonces aquí ya no está nada difícil calcular el coeficiente global afuera. ¿No? Sería igual al calor total. Esto está determinado por las ecuaciones de transferencia de calor, ¿no? Entonces es real. Dividido entre ¿qué? La diferencia de temperaturas, pero primero el área, ¿no? 268,61 metros cuadrados por 900 menos 15. Y mira, nos da bajito. Eso es porque el ladrillo refractario tiene características aislantes, ¿no? El ladrillo con el que está fabricado el horno tiene características aislantes, por eso nos da bajito. Ahí está, esa sería la respuesta del inciso B. Oh, perdón, el D, ¿no? Y luego faltan las temperaturas de pared externa en la zona cilíndrica y en la zona esférica. Para esos jóvenes nos sirven estos calores que hemos calculado de parciales, ¿no? ¿Sí? Ahí está, para eso nos va a servir. La primera es en la zona esférica, ¿no? Esta es en la zona esférica. Y esta es en la zona cilíndrica. ¿Ya? A ver, primero en la zona esférica.
Para eso, fíjense, solamente tratamos con la ecuación de quién, de Newton nomás. Nos interesa solo relacionar lo que tenemos, ¿no? Entonces tendríamos, fíjense, el calor en la zona esférica sería igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área de la esfera afuera, ¿no? La mitad, ¿no? Y sería aquí la temperatura de pared externa menos la temperatura del fluido afuera. Pero esta TP en realidad es la T2, ¿no? La T2. Pongámosle T2. Ahí está. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 2 veces este calor, H2, el área 2 de la zona esférica, ¿no? Más la temperatura del fluido exterior. El calor en la zona esférica está aquí, 16.945,9. 16.945,9. H2 es afuera 110. Y el área afuera es, bueno, hay que fijarse aquí nomás, de la zona esférica, ¿no? Es 254,47. Más la temperatura del aire afuera. En el dibujo, ¿no? Eso es 15 grados, más 15 grados, ¿no? Entonces esto sería más 15. ¿Y qué obtenemos, jóvenes? La temperatura de pared exterior en la zona esférica. A ver, un poco de paciencia, ahorita lo vamos a terminar. Y nos da 16,21. Cualquiera diría, ¿no? Que esa pared debería estar quemando. No, jóvenes. El ladrillo refractario está cumpliendo su función, ¿no? Entonces uno se puede acercar en realidad al horno y lo topetea, lo toca y está tibio, ¿no? Está tibio. A ver, de todas maneras lo voy a revisar, ¿no? 2 por 16.945,9 entre 110 entre 254,47. Más 15, y me da eso. Y finalmente en la zona cilíndrica. Entonces igual tenemos, ¿no? El calor entonces en la zona cilíndrica es igual al H2, el área de la zona cilíndrica, por la temperatura de 2 sería, ¿no? La T2 que es mayor. La temperatura de pared externa menos la temperatura del fluido afuera. Y no se olviden que esto también tiene que ser entre 2, ¿no? Porque esas áreas son completas. $19,983, ¿no? $64.
Y estos jóvenes nos da 16,29. Con esto demostramos que hay coherencia, ¿no? ¿Sí? Si bien las dos temperaturas no son igualitas, pero son muy coherentes, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si nosotros tuviésemos una cámara termográfica, una cámara infrarroja para filmarla al horno o tomarle una foto, observaríamos que la zona central es un poco más caliente, digámoslo así, que la zona, que los laterales, ¿no? 1621 a 1629, ¿ya? Ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Con esto entonces terminamos esta parte. ¿De acuerdo? Con eso terminamos esta parte, a no ser que exista alguna consulta, alguna duda por parte de ustedes. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, jóvenes, sobre esto? Uy, caramba, y no grabé nada, miren, ¿no? No estuve grabando nada. ¿Por qué dejó de grabar? No entiendo. ¿O nunca grabé? No grabó, ingeniero. Me olvidé, ¿no? Bueno, voy a tener nomás entonces que pasarles el pizarrón, los pizarrones. No sé, no grabamos, ¿no? Qué pena. Qué aburrera, Juana. Ya. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí sobre esto? Sobre este ejemplo. Un ejercicio largo, bueno, ni tan largo, pero es muy completo, ¿no? Tiene de todo. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces, si no hay dudas, no hay preguntas. Y nos Ingeniero, vemos. yo tengo una duda, pero no es sobre esto. ¿La hora del primer parcial se va a mantener el lunes? ¿A qué hora nos tocaba? A las 6, ¿no? Eso les voy a confirmar, por favor, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que sea tan tarde y además creo que la gente ya no está ahí en la universidad a esa hora. Creo que les estaba consultando que íbamos a tomarlo a las 2 de la tarde el examen, ¿no? Sí, creo que era la 1 o a las O a 2. la 1:30, no hay problema, ¿ya? Les confirmo, a ver, el día máximo, el día sábado, ¿ya? El horario, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Ahí entonces nos quedamos, ¿ya? Bueno, esto no sé. Ya, listo, jóvenes. Entonces pueden abandonar la sala, no hay problema. ¿Ya? Tengan buenas noches entonces y nos vemos el lunes en el día del juicio final, del examen, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, Hasta luego, chao, ingeniero. chao, chao.